tenemos ya en conexión a Federico Steinberg, economista del Real Instituto Elcano. Federico, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, hablamos de una crisis de salud, pero también de una crisis económica. ¿Qué envergadura crees que tendrá? Bueno, es muy difícil de saber de momento, porque lo que tenemos es una situación que los economistas llamamos de incertidumbre radical, es decir, es una situación como estar caminando entre la niebla y no saber realmente cuánto va a durar esta niebla, en la cual los modelos de estimación macroeconómica de cuánto vamos a crecer o no crecer cada año no nos valen. Sabemos que va a ser un batacazo importante, esperemos que sea en forma de V, es decir, que caiga la actividad, pero luego en unos meses repunte, no totalmente, pero de manera más o menos significativa, pero a día de hoy no podemos saber cuánto se va a demorar y cuánto de caída va a tener en la economía global y en las economías europeas y española. Bueno, lo cierto es que en estos días todos los gobiernos están tomando medidas excepcionales. Por ejemplo, el gobierno español ha anunciado que suspende determinados impuestos, que suspende también el pago de hipotecas de las familias que más lo necesiten. ¿Es suficiente o habría que hacer algo más, Federico? Todo lo que se pueda hacer es importante, pero tenemos que tener en cuenta de que todo esto va a generar un aumento muy importante del déficit público y de la deuda pública, que es inevitable y deseable en estos momentos, porque no es momento para estar preocupándose por las normas del déficit, pero que por lo tanto tenemos que tener al Banco Central Europeo o a la Reserva Federal en Estados Unidos o al Banco Central de Japón para apoyar ese aumento de la deuda pública y que no haya un aumento de las primas de riesgo que nos lleve a una crisis financiera. De alguna manera aquí tenemos que evaluar en qué medida el Estado puede hacerse cargo de ser el que cubra, comprador de último recurso, prestamista de último recurso. En el caso de los alquileres, por ejemplo, hay un debate que tenemos que evaluar y es en qué medida, si paramos el pago de los alquileres, estaríamos ayudando a los que tienen que pagar el alquiler, pero por otro lado perjudicando a alguna gente que necesita esa renta que recibe del alquiler para pagar su hipoteca. Esto posiblemente se puede hacer digamos, discriminando por niveles de renta. Y eso es algo que a futuro también puede ser que ocurra. Lo mismo, por ejemplo, con el pago del IRPF. A lo mejor se puede pensar que hay que hacer la declaración en abril si te va a salir a devolver, pero si te toca pagar, el gobierno puede arbitrar que la hagamos en noviembre. De alguna manera, arbitrar medidas para intentar hacer más, pero siempre discriminando por niveles de renta, porque si no corremos el riesgo de, digamos, regar con dinero todo, pero a lo mejor hay gente que no lo necesita y estamos dejando sin ayudar a algunos que sí que lo necesitan más. El Banco Central Europeo ha anunciado una lluvia de millones y da la sensación de que están actuando de una forma más solidaria con todos los Estados miembros que en la crisis del año 2008. ¿Es así? Bueno, lo que estamos viendo aquí es que las instituciones más federales, como el Banco Central Europeo o la Comisión Europea, sí que tienen una actitud más resolutiva. El Banco Central Europeo, que titubeó un poco los primeros días, ya ha puesto sobre la mesa un bazooka financiero de 750.000 millones de euros para compra de deuda pública y parece ser que eso está más o menos resuelto de momento. Pero vamos a tener que tener más medidas. Y hay gente que está hablando de medidas adicionales, por ejemplo, incluso de que el Banco Central imprima más dinero y se lo pase directamente a las cuentas bancarias de la gente para que pueda aguantar. Todavía no estamos ahí, pero vamos a ver si algunas de estas medidas más heterodoxas, porque aquí hay que pensar con mucha imaginación, se terminan llevando a cabo. Hay otro aspecto preocupante y es que durante estos días se están disparando los ERTEs, los expedientes de regulación de empleo, y eso lógicamente genera preocupación, mucha inquietud en los trabajadores por cuenta ajena. ¿Hay garantía de que cuando pase todo se recuperará todo el empleo? ¿Pueden estar esas personas tranquilas? Es muy difícil de anticipar qué va a pasar exactamente con el empleo. Lo bueno es que estamos utilizando este instrumento de los ERTEs porque aquí la clave es no despedir a la gente, que la relación contractual se mantenga y que la gente sepa que cuando pase esto, aunque sea con una caída de salario, ese empleo va a continuar estando ahí. Lo que pasa es que aquí hay dos interrogantes. Primero, que hay pequeñas y medianas empresas que a lo mejor no pueden terminar de acceder a las ayudas, tienen mayor dificultad, tienen muy poca liquidez o muy poco colchón para aguantar y hay que ver si llegan a tiempo las medidas del gobierno. Y por otro lado, que a lo mejor parte de la actividad económica cuando salgamos de esto va a ser diferente, por lo tanto vamos a tener que la estructura del empleo va a haber cambiado. Por ejemplo, va a haber algunos sectores beneficiados, otros más perjudicados y de algún modo es muy difícil saber. ¿Estamos a tiempo de evitar que las clases populares paguen de nuevo los platos rotos de esta crisis? Tenemos una situación en la cual, evidentemente, el que menos colchón de ahorros tenga o la empresa que menos colchón de liquidez tenga, lo va a pasar peor.
Por otro lado, también tenemos una situación en la que afortunadamente todos los gobiernos tienen muy claro que el apoyo público es esencial y en ese sentido, pues yo creo que se están poniendo sobre la mesa medidas que son bastante innovadoras y que harán todo lo posible para que los más vulnerables puedan mantenerse a flote. Pero, por ejemplo, ya estamos viendo con los temas de los niños que se quedan en casa, pues que hay una diferencia entre quien tiene acceso a Internet, los padres que pueden teletrabajar y ayudar a sus hijos versus los que no. Por lo tanto, evidentemente, el impacto va a ser desigual y, como en casi todas las situaciones, va a afectar más a los más vulnerables. Federico Steinberg, muchísimas gracias por tus explicaciones y por haber atendido al intermedio.